Ya no se puede. Hola, feliz tarde. Bueno, para mí, bueno, noche, ¿verdad? En diferentes horarios. Yo creo que por ejemplo, Jorge ya debe estar muy noche. Este, y así nos vamos de acuerdo a los horarios. Afortunadamente, este programa es un programa internacional que tenemos la oportunidad de tener diferentes invitados. Y el día de hoy vamos a tener la segunda parte porque el público lo pidió. Pidió que se repitiera el programa o hiciéramos la segunda parte del poder de la palabra. El poder de la palabra, ahorita les voy a hacer un pequeño resumen de todo lo que vimos la ocasión pasada y ahora hacia dónde lo queremos enfocar porque de alguna forma nos dicen, pues yo quiero saber quién es René Millán, cómo empezó a vivir esta experiencia del poder de la palabra en su vida, cómo lo hizo Jorge Espinosa, cómo lo hizo Daniel Cano, y en esta ocasión que nos va a acompañar Paul. Entonces, pues primero vamos a iniciar por presentarlos. Quiero presentarles a Jorge Espinosa, él es Country Manager de Perú. Jorge, por favor, preséntate, háblanos un poquito de tu experiencia. Bueno, ante todo, muchas gracias Lili por el espacio, por la oportunidad una vez más. Como tú dices, esta es la segunda vez que estamos presentando este tema en tu programa, Sin Límites, que dicho sea de paso es un éxito, así que felicitarte por ese lado. Asimismo, a los colegas que están presentes en este momento y a las personas que están visitando y están compartiendo con nosotros. Bueno. Un poco de repente quizás me gusta hablar mucho de lo que de lo que hago, pero sí puedo decir lo que soy. Yo siempre digo que soy un tipo eh, resiliente, apasionado y aprendiz de la vida, en constante evolución. Soy una persona que me autoevalúo mucho, como todo ser humano, tenemos, como decimos en el refrán, unas de cal, otras de arena. No siempre las cosas nos salen, o sea, no siempre somos lo que de repente queremos ser. A veces estamos, como quien dice, aprendiendo y equivocándonos. Y eso para mí es algo normal a estas alturas de la vida. Me considero una persona que siempre aspira a más, hasta cierto punto ambicioso. Y como defecto, porque siempre es bueno cuando uno habla de uno, uno dice cosas muy buenas, pero también hay que reconocer lo que de pronto hay que mejorar. Quizás suelo desesperarme cuando las cosas no me salen, ¿no? Y eso hace que muchas veces, pues, yo mismo me haga yo mismo. Por eso, cuando estamos en este espacio, no es que no considero que seamos personas perfectas, más bien somos personas que en este proceso de evolución compartimos nuestras experiencias. Entonces yo constantemente tengo que estar mirando cómo me estoy hablando, ¿no? Cómo me hablo. Entonces me doy cuenta que me gusta aprender, me gusta evolucionar, me gusta también enseñar, es verdad, o compartir lo que sé. Y bueno, en cuanto a mi formación, ya lo dije la vez pasada, lo puedo repetir. Me he formado en la disciplina del coaching, programación neurolingüística, en temas también, me desempeño mucho en esto de capacitar gente, equipos. Enseño técnicas de oratoria y expresión corporal. Y bueno, eso es lo que me gusta un poco transmitir eso que aprendí en la vida. Me falta mucho por aprender, pero aquello que he podido ya incorporar en mí, eh, yo siempre digo, ¿no? No quisiera irme a la tumba sin compartir todo lo que he podido aprender. Así que disfruto de mi proceso y disfruto de compartir con la gente y de aprender de ellos también. Eso es todo lo que puedo decir de mí por ahora. Muchas gracias, Jorge. De verdad, gracias por estar aquí con nosotros. A ti. Y bueno, no sin menos importancia, eh, René Millán, también quiero presentarlo. Él es Country Manager de México. Y no es que deje al último a Colombia, ¿no? Sino que ya hemos dicho que Daniel ya es parte de ahora sí, todos los instrumentos de lo que vendría a ser Sin Límites. Entonces, René, por favor, preséntate. Correcto, mi nombre es René Millán, soy conferencista, tengo muchos años en esto. Prácticamente pienso que la mayor parte de mi vida he estado en esta habilidosa y gran arte de poder hablar. Desde los 16 años empecé a prepararme en los eventos previos a los grupos juveniles de los partidos políticos que en ese tiempo
estaban con mayor fuerza en mi estado y en el país. Y empecé porque mis amigos, sus papás eran políticos y me invitaban y yo como, de verdad, como una ingenuidad o inocencia, empecé a compenetrarme con el área política y empecé a comprender el poder que tienen las palabras, porque todos los políticos son muy buenos oradores y tienen arte para poder convencer a la población de lo que ellos quieren transmitir, ¿verdad? Y cómo esas palabras tienen y cubren las necesidades que el pueblo necesita. Entonces yo inicié de una forma que la vida me lo puso, la vida me lo empezó a poner, no lo busqué, pero sí desde niño tenía la inquietud de ser conferencista y estar en la televisión, ¿verdad? Y lógicamente, yo a mis 13, 14 años, yo empecé a estudiar taquigrafía y mecanografía, que en ese tiempo era exclusivamente para mujeres, y pude entrar en un grupo bajo muchas autorizaciones, porque era el único hombre que podía estar y con muchas reglas por respeto a las mujeres que estaban en los grupos, porque me interesaba prepararme, porque en ese tiempo los periodistas tenían que saber taquigrafía y mecanografía, ¿verdad? Entonces, yo suavemente, inconscientemente, conscientemente, empecé a agregar elementos a mi vida para ser un periodista y estar en la televisión, sin darme cuenta que la vida me llevaría al conferencismo, a la enseñanza, ¿verdad? Y es algo que amo. Siempre he entendido la responsabilidad que son las palabras, porque he tenido una instrucción muy respetuosa y muy clara por mi mamá y por mi papá también, porque tengo varias hermanas y siempre me infundieron el respeto y la caballerosidad para hablar con mis hermanas, siempre de la mejor manera. Y eso ha permeado en mi vida en muchas áreas. Y eso me ha permitido que pueda entender el valor, cómo se puede impregnar a través de una palabra a un mundo, a personas, y ¿Te los eso ha hecho llevas para que, crudo? que me pueda dedicar al conferencismo de una forma muy entregada, muy apasionado. Amo este trabajo porque tengo la oportunidad y tenemos todos los conferencistas, los coaches, todo, la oportunidad que cuando tenemos un micrófono en la mano, poder contribuir en la vida de la persona. Y ese es René Millán. Amo buscar la sencillez y la naturalidad en todo, aunque a veces mucha gente me dice lo contrario, pero en mi esencia yo amo la sencillez porque creo que ahí está la base para estar estable, estar tranquilos y poder tener paz, que es algo que a mí me interesa de sobremanera en mi vida. Muchísimas gracias, René. Sí, en efecto, bueno, tú no lo has comentado, pero me toca comentar que orgullosamente nuestro country manager, porque soy mexicana, pues igualmente eres el emisario de la paz como tal, ¿no? Fuiste nuestro representante bueno, de la Cámara. Así es. Entonces, bienvenido y felicidades. Muchísimas. Gracias. Y bueno, no antes, como les decía, no menos importante, aunque ya es parte del inventario de Sin Límites, Daniel Cano, por favor, preséntate. Hola Lili, hola a todas las personas que se encuentran hoy reunidas aquí en Sin Límites. Agradezco la presencia de René y de Jorge, compañeros de la CMCO, country manager tanto de Perú como de México. Y bueno, ¿qué les puedo decir de mí? La verdad como lo decía Jorge, difícil. También me cuesta hablar de mí. Ya me conocen algunos, pero para los que no me conocen, simplemente me dedico a crear experiencias, ya sea desde el arte, desde la facilitación, desde el desarrollo personal, y en eso baso mi vida, en crear experiencias. Así que bueno, vamos a conocer un poco más sobre cada uno de nosotros, para no hablar de mí mismo, mientras estemos dialogando y hablando. Creo que es la mejor forma de conocernos. Así que, como siempre, gracias, Lili. Maravilloso. Muchas gracias, Dani. Y bueno, les recuerdo que este programa es un conversatorio donde todos tenemos la oportunidad de participar, pero la primera hora en especial le voy a dar la participación a nuestros invitados y despuesito de eso ya todo el público puede participar con preguntas, con opiniones, incluso con experiencias.
Entonces, bueno, quiero iniciar por hacer un pequeño resumen de la vez pasada. La vez pasada quedamos de que, bueno, la palabra como tal es una herramienta que utilizamos para comunicarnos, pero que al mismo tiempo impacta en tu conciencia. Impacta en tu conciencia porque no solamente es lo que le dices a las demás personas, sino es lo que tú te estás diciendo a ti mismo. También dicen que las palabras llevan emoción, que hay motivos de vida e inquietudes que a través de las palabras se dan. Igualmente hablábamos que hasta en la Biblia dice que lo que sale de tu boca está en tu corazón. Eso es algo que René nos comentó. Igualmente, eh, llegamos a la situación de que es parte de esa aceptación de ti mismo para poder compartir aquello que tú eres, pues primero tienes que conocerte, tienes que pasarlo ya a palabras y que las palabras no solamente son el lenguaje hablado, también tenemos el lenguaje corporal, el lenguaje emocional y pues todo eso va impactando de alguna forma en nuestra vida. Hablábamos que las palabras impactan en nuestros oídos, en nuestro corazón y de alguna forma en nuestra vida. Y ya casi por cierre concluimos que realmente es de alguna forma tienes que aprender a dar un mensaje asertivo. Este mensaje tienes que confirmar que la información no solamente hables por hablar o no solamente digas, sino que ese mensaje llegue al receptor con la intención y la información adecuada que tú querías que llegara. ¿Es correcto? ¿Me falta algo más? Está correcto. Perfecto. Quiero compartirles, antes de seguir hablando de nuestro tema, que todo el público la vez pasada me decía, pero queremos saber de sus vidas. ¿Cómo ellos llegaron ahí? Digo, hay que aprovechar que los tenemos para chismear un poquito y descubrir realmente quién es Jorge Espinosa, quién es precisamente René Millán y quién es Daniel Cano. Pues, díganme quién empieza. Bueno, si gustas empiezo, Lili. Adelante. Em, Mira, cuando hablamos de la palabra, antes de hablar un poco de mí, sí, porque entiendo que la pregunta va por un poco también cómo empecé con esto de comunicar, que es algo que quizás lo descubrí no tan a temprana edad, sino un poco ya cuando habían pasado varios años de mi vida. Yo te puedo decir, bueno, les puedo compartir a todos que a estas alturas me puedo dar cuenta que la palabra es un puente entre lo que pensamos y lo que queremos demostrar, ¿verdad? O sea, a veces ese puente quizás no lo enfocamos bien, ¿no? La palabra bien dicha o mal dicha cambia el sentido de lo que nosotros queremos expresar. Eh, Considero que podemos, o sea, el poder de la palabra, justamente ese famoso poder, como le llamamos en este programa, tiene que ver mucho con la capacidad de construir o destruir justamente a partir de esa palabra, ¿no? Em, de alguna manera somos responsables de lo que estamos diciendo y hacernos cargo es parte de la madurez de una persona, ¿no? Cuando tú destruyes con la palabra, por ejemplo, a pesar de que puedes ofender o herir susceptibilidades, también puedes resarcir un poco esa situación, por ejemplo, con una disculpa. Es muy humano equivocarnos, como lo dije en la primera presentación, a mí me encanta equivocarme porque cada vez que me equivoco más, aprendo más y crezco más. Pero es también importante darnos cuenta que cuando nosotros sin querer o a veces adrede herimos o destruimos con la palabra, tenemos la oportunidad de resarcir esa situación ofreciendo disculpas a la persona a quien nos hemos referido mal, por decirlo así. Sin embargo, también está la otra parte: construir con la palabra, edificar con la palabra, levantar el ánimo de alguien que de pronto se siente destruido. O al revés, ha pasado que a mí, más bien con una palabra edificante, me han levantado cuando yo ya pensaba que todo estaba perdido. Y todo por una palabra bien dicha nada más. Entonces, un poco hablando de mí y que quizás yendo a tu pregunta, para mí ha sido muy difícil entender o descubrir o reconocerme, que es una palabra muy
hablando de palabras de poder, es una palabra de poder lo que se llama reconocer, porque cuesta mucho reconocer lo bueno y reconocer lo malo. A veces incluso lo bueno cuesta reconocer más, Así como que no es. te lo crees, ¿no? Entonces, yo la verdad, un poco contando una breve parte de la historia, después quizá en otro segmento cuente más para no alargarme en esta parte que me toca hablar a mí. Era de los chicos muy tímidos en la escuela, en el colegio, en la primaria, en la secundaria, cuando salí del colegio, cuando estuve en la universidad los primeros años, era muy tímido. Sabía que yo podía hablar bien, pero tenía un freno mental. Y yo decía que lo haga otro, que lo diga otro, y yo siempre me escondía o me quedaba callado, no expresaba, guardaba mis conocimientos, mis emociones, mis sentimientos, todo se quedaba dentro mío. Y eso de alguna manera me generaba cierta frustración, ¿no? Y a veces decía, ¿por qué no lo dije? En una clase, por ejemplo, el profesor hacía una pregunta, yo sabía la respuesta, pero tenía esa sensación de qué vergüenza si me equivoco y todos se ríen de mí. Era una persona muy pendiente del que dirán. Y por supuesto que después otra persona respondía lo correcto, lo que yo había pensado, y luego decía, ¿por qué no lo dije? Perdía la oportunidad de pronto de tener ese reconocimiento de parte del profesor. Y así, situaciones parecidas a ella me hacían pensar que yo era una persona muy tímida, ¿no? Entonces, a estas alturas, obviamente, cuando yo ya tengo ciertos años, no voy a decir cuántos, pero ya tengo bastantes años comparado con lo que era antes, me doy cuenta que tenía esa capacidad de poder transmitir, incluso ahora puedo decirlo, y lo digo con humildad, porque siempre he recibido también agradecimientos de mucha gente, exalumnas, exalumnos y todo, la capacidad de inspirar. Pero eso fue algo que yo lo descubrí y que hay que aprender a reconocernos lo bueno también. Así como hay que reconocer errores y hay que saber pedir disculpas cuando corresponda, también hay que saber reconocernos lo bueno. Siempre desde la humildad, nunca desde la soberbia, pero esa virtud que uno tiene y que has desarrollado a lo largo de los años, más bien que sea para bendecir, para ayudar, para enseñar. Por eso a mí me encanta hacer estos talleres y todo, porque siento que con esa experiencia de vida puedo inspirar a otros a que también rompan sus temores, a que empiecen a reconocerse a sí mismos, a sí mismas, y empiecen un poco a salir de ese cascarón que a veces nos encapsulamos por temor al que dirán, a la vergüenza, ¿no? Yo invito a la gente a que empiece a reconocer todo lo bueno que tiene y eso bueno empiece a mostrarlo y eso que muestra empiece a compartirlo a los demás. Es un poco de mi historia que te voy a contar hasta acá. Ya en otros segmentos contaré otras partes, pero creo que algo quiero dejar a la audiencia, invitarlos a atreverse y a no temer reconocer lo bueno que tienen. A mí me costó más de 3 décadas reconocerlo, casi 4, en realidad 4. Pero bueno, lo importante es que hoy lo disfruto. Eso es lo importante que quería transmitirles. Muchas gracias. Te puedo decir que no querías decir la edad y la dijiste al final, ¿no? Así que Bueno, ya imagínate, casi, casi. te cuenta el poder de la palabra. Sin querer. Y aquí me parece un punto muy importante, como dices tú, equivocarse es bueno porque al final de cuentas el equivocarse estamos hablando de esa experiencia, ¿no? Nadie nace siendo sabio. Y yo creo que tampoco logramos en una edad, no importa, 30, 40, 50. Yo creo que todos los días tienes la oportunidad de aprender algo nuevo. Y si te equivocas es maravilloso porque ahí viene un aprendizaje más fuerte que cuando lo estás teniendo y pasándolo todo muy chévere, ¿no? Entonces, yo creo que muchas gracias por compartirnos esto y también se me hizo súper importante no estar al pendiente del qué dirán. Estate al pendiente de realmente el tú cómo puedes, a través de tu palabra, a través de tus actos, porque al final de cuentas tus actos también son palabras hechas realidad, cómo puedes impactar al mundo. Y perdón, Lili, un detalle así puntual nada más sobre lo que acabas de decir, que tus actos reflejan muchas veces lo que tú eres por dentro, ¿no? Hay una frase que se la atribuyen a Albert Einstein
que dice, ¿no? Si quieres entender a una persona, no escuches sus palabras, sino observa su comportamiento. Que es muy poderosa esa frase. Me encanta. Maravilloso. Y de hecho yo creo que es la base. Más adelante vamos a tener un programa donde vamos a hablar que la familia es la primera organización con la que el ser humano vive. Y entonces en ese programa yo creo que esto que acabas de decir es, no te preocupes por lo que tus hijos te escuchen, ¿no? Preocúpate por lo que te ven hacer, porque al final de cuentas ahí viene el poder de todos nuestros actos, nuestras palabras y de todo. Muchísimas gracias, Jorge. René, Dani, ¿quién dice yo? Correcto, puedo empezar. Adelante, René. Aunando un poco a lo que comentaba Jorge, y es algo que siempre he podido percatarme, que la mayor parte, y puedo creer que casi la totalidad de las personas que somos comunicadores, dentro de nuestra niñez hemos sido muy tímidos. Y en lo personal, yo era un niño sumamente tímido, eh, pero en mi escuela, en mis resultados, era muy sobresaliente y, y eso yo no me lo creía. Siempre obtenía los primeros lugares, pero para mí era como algo muy común porque en mi familia, mis hermanas son muy inteligentes. Entonces, mi mamá nunca nos decía, bravo, felicidades, sacaste un 100, sacaste el primer lugar del grupo en el año. Mi mamá no, nunca, nunca, ni mi papá tampoco. Decían, es el resultado de estudiar. Entonces, siempre fueron muy objetivos de no emocionarnos eh, como gratuitamente por esos logros, sino nos enseñaron a ver los logros como algo común, a lo cual teníamos derecho si nos aplicábamos, ¿verdad? Y yo tenía siempre la intención de salir en la televisión cuando estuviera grande y ser comunicador. Pero como era muy nervioso, era muy tímido, sentía que era un niño muy feo, sentía que era un niño muy orejón, sentía todos los defectos los sentía en mí, ¿verdad? Y yo le comentaba a mi mamá y a mi papá y me decían, es normal porque te estás empezando a conocer en el espejo. Pero después te vas a familiarizar con tu figura humana y lo vas a aceptar. No tengas miedo ni te sientas así. Eres tú, no es la gente ni somos nosotros que te vemos de esa forma. Entonces, siempre hubo como mucha objetividad en ese aspecto, pero yo era muy exigente porque yo siempre pensaba, bueno, ¿cómo voy a estar en la televisión si soy muy feo? ¿Cómo voy a estar en la televisión si soy muy moreno? ¿Cómo voy a estar en la televisión si soy muy nervioso? Entonces yo me la llevaba practicando. En mi casa había un árbol muy grande y yo platicaba mucho con el árbol y le decía, enséñame a hablar, escúchame. Esa mentalidad, esa fantasía que tenemos los niños, y de la misma manera lo teníamos con un espejo, y cuando no había nadie en mi casa, yo practicaba en el espejo y decía, controla los nervios, que el público no se dé cuenta que eres nervioso, habla bien. Y así yo todos los días, en verdad, pero todos los días, practicaba como si fuera una clase especial, poder corregirme movimientos, corregir mi voz, corregir todo, ¿verdad? Incluso, pues yo era un niño y me ponía corbatas de mi papá. El idioma de los trajes que le decimos aquí en México, o las corbatas, es algo que es mi idioma, no, no, mucha gente me dice, oye, ¿por qué siempre andas así? Y le digo, es que no me hallo de otra forma, porque es un idioma que ya está en mi vida, ¿verdad? Casi desde niño. Entonces, pero todo eso se fue perfilando pensando en un factor de formalidad para cuando yo estuviera grande y estuviera en la televisión. Pero durante muchos años, en verdad, muchos años, luchaba conmigo mismo porque me sentía muy feo, no porque ahorita no lo esté, ¿verdad? Pero aprendes a asimilar tu feyura y le sacas el lado positivo, ¿no? Eh, Aprendes a entender que el nerviosismo es parte de la naturaleza humana y tienes que saberlo administrar para irlo poco a poco controlando, manejando. Pero yo tenía un sueño dentro de esa niñez de que siempre me vi en escenarios muy grandes, me vi en auditorios muy grandes, me vi en estadios muy grandes con miles de gentes. Siempre tenía esa visión y siempre pensando en que yo llevaba palabras para ayudar a las personas a que fueran felices, ¿no? Y creo que la vida me ha gratificado
de una gran manera y de una hermosa manera. He tenido mucha bendición porque muchos de esos sueños que yo tenía de niño los he llevado a cabo. Y los he llevado a cabo y aún más de lo que yo imaginaba. ¿Verdad? La vida ha sido muy sorpresiva conmigo, porque aún con toda mi timidez, aún con todos mis complejos, todo, la vida me empujaba hacia formas o hacia cosas que yo sentía tal vez que no estaba preparado, y me sorprendía que las cosas salían bien. Y de esa forma fue también como cuando fui creciendo, eh, fue cuando me invitaron a adentrarme en los frentes juveniles políticos, y teníamos de los mejores oradores a nivel nacional, oradores que entrenaban a los gobernadores, entrenaban a los presidentes. Había mucha inversión de los partidos políticos en ese aspecto, y yo era muy privilegiado porque nos separaban por grupos de 4, de 5, y, y nos ayudaban mucho. Y creo que actualmente yo puedo tener muchas fallas como conferencista en la modulación, en la dicción, en la coloratura, en muchos factores, pero siempre he guerreado y he peleado sobre un factor en mí. Cada quien tiene un estilo. Me gusta mucho la sencillez, y desde mi sencillez, desde mi ámbito natural, yo voy a dar lo mejor de mí. Aún con todos mis aciertos y mis fallas, la gente sabe que como humano no soy perfecto, sabe que como conferencista no soy exacto ni perfecto, pero estoy en el camino de siempre aprender, de siempre crecer, de aceptar muy dignamente cualquier comentario. Jamás me voy a ofender, porque siempre estoy en la idea que si alguien me hace una observación, de verdad amo a esa persona y quiero ser su amigo por mucho tiempo, porque esa gente se atrevió a decirme algo que tal vez mucha gente me lo quería decir y no me lo decía porque no me incomodara. Pero yo amo de especial manera cuando alguien me corrige, porque siento que es un regalo para mi vida y siento que un gran amigo está de por medio también. Y así ha sido mi vida, así ha sido mi vida. He luchado como cualquier humano contra adversidades, porque al principio pues regalas mucho tu trabajo. Mi sueño era originalmente que me contrataran a nivel de mi ciudad, después a nivel de mi estado, después a nivel del país, y soñaba con que me contrataran a niveles internacionales. Y hace muchos años todo eso se fue haciendo. Pude viajar alrededor de muchos países, llegar a Europa también y estar alrededor de los políticos más importantes del país. Pero eso yo no lo he buscado, la vida me lo ha acomodado de una forma extraordinaria y he abrazado esa oportunidad sin creerme importante, sin creer que las mejores personas a nivel político son amigos míos, y siempre lo he dicho, estoy cercano a ellos, pero ellos tienen amigos de su nivel y simplemente yo colaboro con ellos, ¿no? Entonces, amo mi trabajo, pero sí, siempre creo que estamos luchando por una mejor versión de uno mismo y estar corrigiendo fallas constantes, porque lo que en un tiempo puede estar operando correctamente, llegan los otros años y te das cuenta que hay que corregir nuevas fallas, ¿no? La cuestión es que está creciendo día con día. Tienes silenciado el micro, Lili. Daniel, no me lo apagues. No es cierto. Realmente, René, hay muchísimas cosas que me llamaron la atención, pero hay algo en especial. Tú te viste, te soñaste en esos escenarios. Entonces, de alguna forma, mm, yo le llamo declaraciones, yo le llamo Así es. precisamente, pero te das cuenta que tú lo vivías ya, lo soñaste, eso te generó una emoción, te generó un lenguaje y de alguna forma ese poder de palabra contigo mismo. Tú ya tenías un sueño y te decías, sí, Así es. a pesar de que dices tú que te veías en el espejo y no te veías ese galán que tú querías esperar, ajá, pero al final de cuentas te das cuenta que has tenido que trabajar con autoestima, con Así es. autoconocimiento, con, como dices tú, sé que me equivoco, pero pues aunque sea con miedo, pero lo hago y eso te Exacto. ha permitido vencer todo esto. Y es que sabes una cosa, Lili, también, lo que pasa es que hay un factor aquí de origen. Yo provengo de papás muy guapos. Mi papá medía 1,96 de estatura, era güero apiñonados con ojos amarillos y era un super facho mi papá. Era un señor elegancia mi papá. Como anduviera, era una persona que brillaba, resaltaba
por su cuerpo, por su color, por su forma de expresar. Era una persona con una luz impresionante, no todo el mundo lo volteaba a ver. Y mi mamá era una persona con una propiedad muy bonita también. Entonces, lógicamente, había factores que a mí me decían en mi escuela, es que yo no creo que seas hijo de ellos, has de ser adoptado, porque tú estás feo y tus papás son muy finos. Entonces, lógicamente, todo eso crea inconscientemente situaciones, pero con los años uno se ríe de todas esas cosas que pasó y son cosas que te permiten crecer, ¿verdad? Sí, en efecto. Sí, en efecto, tienes toda la razón. Y aquí, de verdad, lo importante es, como dices tú, es bueno estar en ese papel de estar buscando ser excelente. Pero hablaste de un punto de, llegó un momento en que yo era exigente conmigo mismo. Y ahí creo que no la pasaste muy bien, precisamente porque la exigencia te provoca esas emociones de, tienes que hacerlo, ¿no? Y yo creo que exactamente el buscar ser excelente te ha permitido hoy en día, porque ya ahora lo dices, es parte de mi naturaleza, el buscar ser excelente, el andar. Todos empezamos a formar con nuestro físico, con nuestras acciones, con nuestras actitudes, una personalidad. Para ti, Así es. parte de tu personalidad es tu traje. Ujú. Y entonces eso es realmente importante. Cuando empiezo a descubrir quién soy y el por qué me comporto así, mientras yo esté contento conmigo mismo, entonces puedo ir y darle a los demás parte de lo que soy. Exacto, Gracias. exacto. Muchísimas gracias. Dani Cano. Bueno, ¿por dónde empiezo? Esto tiene que ver mucho con la palabra porque estamos hablando de que la gran parte o una mayoría de pronto de las personas que se dedican a hacer conferencias, a pararse en escenarios, normalmente son muy tímidas. He visto en compañeros, en el arte, en las tablas, en escena, muchas personas, muchos magos, muchas personas de teatro que son muy tímidas y a la hora de pisar un escenario, algo explota y aflora, ¿no? Creo que eso nos pasa muchísimo. Si bien vamos dejando un poquito esa timidez, sí conservamos algo de ello y nos volvemos de cierta forma reservados en un momento, pero cuando nos exponemos de cierta forma y exponemos nuestros conocimientos a los demás, creo que se abren unas puertas magníficas donde damos a los demás, estamos en servicio y creo que esa es la misión de muchas personas que se paran en escenarios no solamente desde el punto de conferencias, sino desde el arte también, desde aquel campo en donde estamos entregando nuestro ser, ¿no? Entonces, eso descubro yo cuando encuentro la magia, empiezo a ser como reconocido por otros, mis juicios de imagen y de identidad empiezan a cambiar. Entonces me meto en este mundo, dejo el trabajo al que me dedicaba, ya son 24 años de carrera, pero en un punto, cuando empiezo a cambiar un poco esta magia que normalmente tenemos como social, como infantil, de muchos pañuelos, muchas cosas apareciendo. Encuentro el mentalismo, que es otra rama de la magia, ¿no? En donde hacemos efectos con la mente de las personas, de los invitados, de los asistentes. Entonces, me sumerjo ahí, pasan algunos años y digo, debe haber un lenguaje, debe haber algo que yo pueda encontrar que le dé más riqueza a esto que estoy haciendo. Si bien la gente se sorprende y dice, caramba, ¿cómo adivinó este pensamiento, este recuerdo mío? em, yo decía, debe haber algo que pueda potencializar eso, ¿no? Entonces ahí empiezo con el lenguaje a buscar y me encuentro con la PNL. Fue lo primero que de todo esto que hablamos normalmente aquí en el programa, el coaching PNL, inteligencia emocional, y me enrolo con eso. Después la inteligencia emocional, viene el coaching con PNL. A lo último que le entro, porque me daba pereza por el tema de la filosofía, era el coaching ontológico. Sin embargo, un día, por alguna razón, me metí de cabeza y ahora es lo que más me gusta. Ah, Y entonces veo que empezó a potencializar mucho en el lenguaje, en la parte mental, el conectar cerebro, mente con los efectos que pasaban, pues empezó a hacer no solamente un cambio en el escenario, en los efectos, en la reacción de los espectadores
sino que también en mi vida. Y aquí el lenguaje de Daniel Cano, dejo al artista a un lado, cojo a la persona, empieza a cambiar. Y esos juicios que ahí tenía antes de identidad y de imagen empiezan a cambiar y empiezo a transformar mi vida. Entonces, empiezo a entender, y este es el tema de este programa, que la palabra tiene un poder tan grande que podemos construir aquello que nosotros soñamos, como lo hacía René cuando se veía en grandes escenarios y ahora es el embajador de la paz de la CNCO. Tal vez también como lo hacía Jorge en un momento que ya no tiene 30 y quién sabe si ha pasado los 40, según nos dijo, no nos dijo la edad exacta, pero yo trato de adivinar. Entonces, creo que hemos pasado todos, muchos de nosotros, por esa creación, primero aquí en nuestra mente, en esos procesos mentales, pero todo surge a través de la palabra, porque esas imágenes van acompañadas de palabras, esas palabras vienen por medio del lenguaje que nos generan reflexiones, que nos generan pensamientos, que nos generan la razón, lo cual nos hace esa especie especial que somos, esa especie animal avanzada que ha logrado que este mundo sea el que es en este momento. Entonces, creo que el poder de la palabra es tan grande que no digo que podamos soñar tanto y elevar los pies del suelo diciendo que yo mañana me vuelvo astronauta, ¿no? Hay que ser realistas, hay que ser objetivos, hay que ser muy subjetivos, determinando también qué condiciones, qué competencias tiene uno, qué habilidades, ¿no? Para poder así vincular y crear un, un nivel, ¿no? Una balanza con nuestras acciones desde nuestro lenguaje. Así entonces equilibramos un poquito esa estructura superficial con la estructura profunda, ¿no? Hablando desde la PNL. Así que tengo una frase aquí que estaba escribiendo mientras hablaban mis compañeros. Entonces, lo que usted es determina lo que ve y lo que ve determina lo que es, ¿no? Y pongo el lenguaje como columna de esa frase. Así que con esto cierro mi primera intervención. Gracias, Lili. Muchas gracias, Dani. Digo, ya conociéndote un poquito de todos los años que llevamos ya siendo amigos, puedo decir una cosa, la verdad es, si tú te das cuenta cuando no has avanzado o no has logrado comprender esto, es precisamente lo que le decía a René, ¿no? En ese autoconocimiento existe esa exigencia, que siempre quieres más, pero no con el hecho de poder querer más, sino con el hecho de tiene que ser perfecto. El poder querer más, eso es maravilloso, pero él tiene que ser perfecto, ese es el problema, porque entonces no nos damos esa oportunidad de la que hablaba Jorge, de equivócate con gusto, ¿no? Embárrala con gusto, porque al final de cuentas, en ese proceso va el aprendizaje y es lo que te hace ser más humano. Y es ahí donde viene el poder precisamente, insisto, de la palabra, pero no solamente el lenguaje hablado, sino de esas emociones, porque ¿qué te hace sentir? Cuando tú logras estar agradecido como lo está René con la vida, porque al final de cuentas dice, ha sido conmigo bondadosa y me ha permitido vivir cosas. Y yo llegaré a esa conclusión, ¿no? Al final de cuentas, tu cerebro es como un buscador de Google, ¿no? No es por hacerle Sí, publicidad, pero es como un buscador. Si tú le dices, quiero la receta para hacer, no sé, en mi caso, cochinita pibil, ¿no? Una receta mexicana. Ok. Tú le das y te aparece eso. ¿Qué ocurre si de tu cerebro tú le dices, búscame el poder lograr esta meta y créeme lo que lo va a hacer. Y estamos no ujú, solamente preparados para eso en cuestión emocional o en cuestión mental, también ahí tiene mucho que ver nuestra biología. Entonces, claro. venimos preparados para todo esto y más. Gracias, Dani. A ti, Lili. Jorge, adelante. Gracias, Lili. No, estaba escuchando obviamente lo que tanto René como
como Daniel compartían, y hablando de lo último, lo que justamente Daniel habló, una frase, ¿no? Que me dejó pensando, perdón, estoy con un poco de ardor en el ojo, y decía, lo que eres determina lo que ves, y lo que ves determina lo que eres también, ¿no? Yo le agregaría algo más, y tanto lo que ves como lo que eres determina lo que haces. Y muchas veces nosotros acabamos haciendo, o sea, impulsados por ese observador que todos tenemos, ¿no? O sea, un observador, si tenemos un observador pesimista, negativo, destructivo, ¿no? Evidentemente acabamos haciendo cosas de pronto de las cuales luego acabamos arrepintiéndonos, ¿no? Entonces, haciendo o diciendo, justamente hablando de la palabra, ¿no? Haciendo cosas o diciendo cosas de las cuales nos acabamos arrepintiendo, ¿no? Por eso es muy importante detenerse y, como quien dice, enfocarse en qué estoy yo observando de cada cosa, ¿no? Cuando hablamos de qué cosa estoy viendo, es lo que observo a través de mi propio observador de la vida, ¿no? Es importante, como yo siempre hago una analogía, limpiar el vidrio del auto, el vidrio que está al frente, porque si tú lo tienes empañado, vas a ver una imagen distorsionada de la pista, del paisaje, y no vas a ver las cosas como realmente son. Y eso te impulsa a cometer actos o a decir palabras que precisamente no edifican, todo lo contrario, ¿no? Empezando por uno mismo. De eso quiero hablar después, sobre cómo nos hablamos a nosotros mismos, ¿no? Pero eso es otro tema muy profundo y muy amplio. Bueno, gracias por Muchas eso, por este gracias. espacio. Sí, lo que dices es cierto, y con ese punto regresamos a aquel que decías, ¿no? Estamos pendientes del que dirán, de qué opina el otro, de qué, y la realidad es, tú tienes tu propia historia y ves de acuerdo a tus principios y tus valores. Como decía René, bien para mí es importante estar traqueado y habrá personas que no. Ujú. Entonces, Ajá, vas siendo tu propio ser el que va a determinar cuál eres realmente, qué actitudes y qué decisiones tomas. Pero imagínate si vives a expensas de lo que el otro opina, de lo que el otro piensa, le estás dando el poder de tu vida. así es. Adelante, René, por favor. Y efectivamente hay cosas de ese tipo que llegan años en la vida que te controlan, ¿verdad? Y llega un momento que llegan los años de la sabiduría, ¿verdad? De la experiencia, y te despojas y después eres tú y después dices, ay, si alguien me hace un comentario, se lo voy a agradecer, ¿verdad? Ahora todo cambia, ¿no? Pero sí es muy importante entender que son parte de las bases humanas eh, que tenemos que vivir y eso nos permite de gran manera poder tener un desarrollo, sabernos conocer, encontrarnos con nosotros mismos y siempre luchar por una mejor versión para nosotros mismos y para que de la misma manera pueda tener un efecto positivo para las demás personas también. Muchas gracias, René. Bueno, permítanme presentarles, ya está con nosotros Paul. Paul Cornejo, él es el presidente de la Cámara Mundial. Y quiero hacerte rápido, antes que me permitas presentarte y tú te presentes, Paul, hacerte un resumen de lo que estamos hablando en este momento para que no digas, espérame, voy llegando, ¿de qué se trata, no? Entonces, para empezar, bueno, hemos platicado ya un poquito de su experiencia, de cómo decidieron irse a ser conferencistas, oradores, llegan a la conclusión que cuando inician, comúnmente el que viene a ser orador o hablar en público, traen como característica el ser tímidos de entrada. Bueno, el que seamos tímidos, ¿no? Se nos olvida con el paso del tiempo, sobre todo porque vamos alcanzando un sueño. Y en este caso, bueno, ya estábamos hablando que el lenguaje tiene mucho que ver con cómo me hablo, tiene que ver mucho con precisamente el que no me deje llevar por lo que los demás opinan o dicen, porque al final de cuentas, en autoconocimiento me va a permitir no solamente conocerme, sino que voy a darle a los demás a base de esa palabra que, como lo decíamos, no solamente es hablada, es el lenguaje
corporal, el lenguaje emocional, todo lo que tiene que ver, más aparte de nuestro lenguaje, y llegamos a la conclusión que de alguna forma, preocúpate por lo que te ven hacer, porque también tus acciones hablan, ¿no? En general, ese es el resumen, y ahorita estábamos hablando justamente de, de que de alguna forma, si nos dejamos llevar por lo que los demás dicen, pues les estamos entregando el poder de nuestra vida. Ahora sí, por favor, Paul. Este perico ya se cansó. Preséntate, por favor. Bueno, ya me conocen muchos, los que no. Mi nombre es Paul Cornejo. Eh, eh, Me gusta simplemente decir que soy Paul Cornejo y que soy una persona que ha buscado aportar esta parte de aportar que tengo yo, creo que la tengo desde pequeño, porque cuando era pequeñín, siempre me gustó ver por los demás. Tanto así que cuando estaba en el colegio, los maestros y los tutores del colegio vieron esta cualidad en mí y desde que estaba en tercero de secundaria era curioso romper las reglas y nombrarme como que brigadier general en aquel tiempo, no sé cómo le digan en su país. Aquí al brigadier general del colegio se le conoce al responsable, al líder de todos, el que hace las formaciones, el que está detrás de todo esto. Y era curioso porque generalmente se eligen a los niños que son o a los jóvenes que son del quinto grado de secundario, de los últimos ya en la promoción. Entonces me sorprendió eso. Mi padre, al enterarse de eso, me felicitó y mi padre es un orador neto, es un orador que lleva en la sangre hablar en público. Tal vez muchos han escuchado hablar del señor Luis Alfonso Cornejo. Es un orador aquí que es muy conocido, es muy conocido. Él tiene conferencias muy antiguas. Yo veo los videos que él tiene y me sorprende. Son casi a blanco y negro. Son esos VHS antiguos y dicta sus conferencias. Y yo me inspiré en él. Yo me inspiré en él y creo que he sido líder desde pequeño. Y esa ha sido la cualidad. He aportado siempre y lo tengo en las venas. Y sin esperar nada a cambio, siempre me ha gustado aportar porque em, yo veo al dinero de una forma muy efímera, es algo pasajero. El dinero es algo que va y viene. Es más, yo podría tener muchas cosas y muchos lujos. Sin embargo, las personas que me conocen, tengo un departamento humilde, pequeñito, tengo mis muebles, tengo un televisor, soy una persona así, o sea, yo no le doy el valor al dinero como muchas personas le dan. Lo que sí me ha gustado es aportar y, y me enorgulloso también de lo que he logrado ahora. Pero ha sido una experiencia muy bonita esa parte de mi vida. Y más que eso, mi padre marcó mucho en mí. Mi padre marcó esos pilares que tengo de ser líder y de entender que es líder, porque si bien es cierto, se habla mucho de liderazgo, pero entender el espíritu de un líder es muy difícil. No es como se pinta o como John Maxwell lo dice en sus libros, es algo más espiritual. Y, y lo puse en práctica con muchas comunidades. Siendo yo presidente general de la Cámara Mundial de Conferencistas, Expositores y Oradores, he liderado también otros grupos como el Consejo de Ciencia y Tecnología TAC, que lo fundé hace como que 20, cuando tenía yo 21 años, que era una agrupación científica donde estaban programadores, estaban em, tecnólogos, ingenieros, y hacíamos una comunidad muy linda porque también tengo en las venas la tecnología. Entonces, eh, y de algún modo, dictando conferencias, yo desde hace mucho tiempo atrás, porque yo siempre me he dedicado a dictar conferencias, he mezclado los dos. Y mis conferencias las he tratado de mezclar tecnología con neuroeducación, con esa parte de coaching, con esa parte de enfocar a los jóvenes el uso correcto y responsable de la tecnología, la parte ética, cosas muy bonitas y me fue muy bien. Si hablamos sobre cómo comencé, la primera conferencia que yo di la hice temblando en las rodillas.
porque me enfrenté a un público de 250 personas y para mí eso era mucho. Normalmente las charlas que yo dictaba eran de 20, 30 personas, pues ahí, bien, tranquilos. Pero manejar un público de 250 personas, en aquel tiempo se me pareció un poco difícil. Y bueno, la di sin pensar, o sea, que estaba el público ahí y di lo mejor de mí. Y al final de la conferencia yo recuerdo que cerré los ojos y comenzaron a llegar las palmas y fue como que que si me cayera el agua, así una cosa refrescante, satisfactoria y como decirlo cumplí, ¿no? Fue muy bonito ese momento, lo tengo grabado en mi mente. Es una impronta que tengo aquí desde que era pequeño y me encantó. Y desde ese tiempo comencé a dictar conferencias. Hablo desde hace, bueno, yo tengo 40, hace más de 20 años, hace más de 20 años, y me dediqué a eso semana tras semana y vivo de eso, vivo dando mis charlas, vivo dando mis conferencias y me ha dado muchas satisfacciones porque yo he recorrido muchos países. Me refiero no a las capitales, desde Panamá hasta Montevideo, ciudad por ciudad, lugar por lugar. Conozco Bucaramanga, conozco Medellín, Cali, Pasto, hasta la frontera también. Conozco Ecuador, ciudad por ciudad. ¿Qué no conozco? Aquí el Perú lo he recorrido como que 5 veces. Le he dado peinada 5 veces. O sea, me he dedicado a eso mucho tiempo y ha sido muy bonito conocer ideologías, comidas, personas, amigos. Es que el ser conferencista es algo mágico, es algo que te lleva a explorar y conocer muchas cosas. Y muchos de ustedes aquí que están en el tema lo deben corroborar. Se dan conferencias y uno conoce ideas, conoce personas. Por ejemplo, aquí René Millán no me deja mentir, cuando estuvimos en Bolivia dictando una conferencia, una niña nos hizo unos dibujos que los tengo ahí, unos dibujos, y me dicen, señor Cornejo, mira, esto es para usted. Y durante la conferencia nos hacía un retrato, ¿no? Y ese tipo de cosas te llenan. Eh, Y eso es la satisfacción que uno se lleva más de lo que es el dinero. Eso te paga el tiempo, te paga el conocimiento que entregas. Y es por eso que ser conferencista, hablar al público, es algo mágico. Entonces, yo creo que ser conferencista y ser líder deben ir de la mano, de todas formas, porque de algún modo que cuando una persona está delante de un público, se está controlando ese público, tiene que ser el líder de ese público y el líder es contagiar, el líder es mostrar, enseñar, guiar, y eso es lo que hacemos todos los conferencistas cuando nos ponemos delante de un público. Así que, nada, eso es lo que quisiera aportar en esta parte. Sé que he venido tarde, les quiero pedir disculpas. Estaba dictando clases hasta hace poco, pero nada, no sé qué más quisieran aportar o si quieren hacer alguna pregunta o si hay un programa. Gracias, Paul. Primero que nada, bienvenido. Y hay algo que me encantó que dijiste al final de cuentas, como conferencista, como líder, como persona, contagias lo que tú sientes, lo que tú quieres. Y ese es otro de los grandes poderes que tiene exactamente la palabra, ¿no? Entonces, al final de cuentas, es eso, ¿no? Que cómo nosotros podemos aportar. Y el contagiar no solamente está en el que podamos hablar. Tú me dijiste el hecho de que le tuviste o que le tuvieron, porque los dos, que transferir a esta pequeña para que hiciera esos dibujos, habla de alguna forma de lo que a ustedes le pasaron, ¿no? Y claro, y claro, quiero aportar ahí. La transmisión de información no solamente es hablar y gesticular, sino es conectarse con esa persona, que es lo más importante. Si un conferencista logra conectarse con el público, logra esas cosas mágicas que te llenan de satisfacción. La comunicación nos permite compartir ideas, pensamientos, sentimientos. Es la base de transmitir conocimientos y experiencias y aprendizajes hacia una persona. Es la base de una conferencia, transmitir
la información y conectarse con el público. Yo creo que es la base por donde todo conferencista debe comenzar y debe negociar esa conferencia. Se debe basar en esa conexión. Muchas gracias, Paul. Tuve una experiencia. Ustedes saben, venimos ya de una pandemia, afortunadamente ya se está quedando atrás esa historia, pero ¿qué pasó para los conferencistas que estábamos acostumbrados a lo presencial? Que realmente llegar a ese impacto a través de una computadora, dices tú, Dios, es que no lo siento. Y sin embargo, cuando tú estás, eh, he tenido una experiencia que también dicto conferencias, dicto clases, etcétera, y cuando tienes la oportunidad, como dices tú, de hacer ese clic con tu público, no importa que sea, porque muchas gentes dicen 20 minutos, no los puedes tener más, media hora si acaso. Pero cuando realmente lo que les estás comunicando va lleno de emoción, de tu conocimiento, de esa pasión, de ese amor, la gente se queda. Ujú. Eso es real eso. Las relaciones interpersonales incluso facilitan la interacción, que es un factor importante que todo conferencista. em, También, claro, su desarrollo personal y profesional, que es importantísimo. Innovar, innovar siempre lo que se dice y no quedarse en la misma conferencia siempre. Y todo eso creo que juega un papel muy importante para realizar una sesión clave, una sesión clave. Y sí, gracias por mencionarlo también, Lili Mafra. Gracias, Paul. Iba a comentar, híjoles, ¿qué les hiciste a los tres caballeros que ya no están hablando? Pero ya Jorge se animó a levantar su manita. Jorge, te escuchamos. Gracias, gracias Lili. Bueno, escuchando las anécdotas y de alguna manera los aportes de Paul, yo quería simplemente complementar algo, porque hablaba de una de las claves de un conferencista, de una persona que inspira a otros desde la palabra, es la conexión, lo dijo, ¿verdad? Muy bien. Algunas personas de repente no entienden o no clarifican lo que es conectar. O en todo caso, la palabra o la pregunta sería, ¿cómo conecto? ¿No? ¿Cómo conecto? Y efectivamente, eh, es clave y es esencial en toda comunicación el comunicar. Como dicen, hablar no es igual a comunicar y comunicar con conexión es lo ideal. Yo les puedo decir que conectar yo lo traduzco o lo relaciono a una clave que se llama ser auténtico, autenticidad. La autenticidad en un ser humano, la autenticidad en un orador, la autenticidad en un docente, la autenticidad en un expositor, como quieras llamarlo, en una persona que comunica y que transmite información, es lo que te va a hacer diferente, lo que te va a hacer especial para la gente, lo que te va a lograr, lo que va a lograr que te conviertas en alguien memorable para las personas. Muchas veces, incluso hay gente que hasta se olvida del nombre del que habló, pero se acuerda del mensaje, ¿no? Y después ya empieza a buscarlo y lo googlea y lo sigue en las redes, todo, pero todo empieza por eso, por esa autenticidad, ¿no? La idea es que no seamos uno más de los que, porque hoy en día hay mucha gente que habla mensajes, que transmite en las redes, que tienen TikTok inclusive de 1 minuto, de 30 segundos, todo el mundo ahora o todo el mundo no, pero mucha gente se ha convertido pues como en influencers, ¿no? De pronto todos han sacado su lado histriónico y sobre todo a partir de la pandemia, ¿no? Se despertó mucho en la gente eso de hablar ante las cámaras, cosa que antes no era tan común. Pero ¿qué te hace diferente? La pregunta sería, ¿no? ¿Qué te hace especial? Entonces, encontrar tu estilo, encontrar tu autenticidad, encontrar incluso hasta una forma muy peculiar de saludar, de hablar a la gente, de sonreír, eh, o sea, esa impronta, ¿no? Que te hace distinto, que te hace exclusivo, es lo que tenemos, creo que es un desafío para cada uno. Encuentra tu autenticidad, tu esencia, tu distinción, ¿no? Incluso desde la imagen externa, pero sobre todo desde la manera como transmites el mensaje, ¿no? Por supuesto que
no solamente es cuestión de encontrar tu esencia, sino también de prepararte, ¿no? Una persona que comunica tiene que prepararse. Eso sí, yo siempre lo digo en todos mis talleres, ¿no? Está bien la improvisación, está bien de pronto que seas muy hábil para responder, para improvisar, pero siempre, siempre bajo la responsabilidad de prepararte por un tema de respeto a la audiencia que tienes, a los seguidores, ¿no? Tanto a nivel virtual como a nivel presencial. Pero encuentra esa autenticidad, es mi consejo. Muchas gracias, Jorge. Sí, yo creo que la autenticidad eres tú únicamente el que lo tiene que detectar, ¿no? O sea, desde el físico, desde la mentalidad. Y aquí lo más importante de lo que ambos han hablado es precisamente cuando tú descubres algo, cuando quieras compartir, capacítate constantemente. ¿Por qué Sí. razón? Mm, Tampoco se trata, y este punto también se los quiero dejar ahí al aire, tampoco se trata que te dé cursitis aguda. No se trata que tomes curso tras curso tras curso. Se trata de cómo lo aplicas en tu vida y entonces ese conocimiento ya es tuyo. Entonces ese conocimiento ya lo puedes empezar a compartir y a generar. Y yo le llamaría es exactamente eso, ¿no? Estoy dando un poquito de lo mucho que la vida me está dando, porque al final de cuentas es eso. A mí me llegó y somos fuente perenne de amor, sí es cierto, pero así como nos llenamos, tenemos que darlo. Es parte de ese proceso. Muchísimas gracias. René, te escuchamos. Correcto. En lo personal, a través de los años, he podido comprender que una forma de conectar es cuando uno descubre, porque todos tenemos un perfil de personalidad, ¿verdad? Y en base a ese perfil de personalidad tenemos determinados aciertos, determinados comportamientos y determinados factores a resolver, ¿verdad? Entonces, cuando uno aprende a entender eso, va definiendo el área del conferencista que puede ser. ¿Por qué? Porque puede ser un conferencista en finanzas, puede ser un conferencista en cuestiones políticas, puede ser un conferencista motivacional o inspiracional. Vas definiendo y la realidad es esto, que cada quien está trabajando de acuerdo a su perfil de personalidad y de acuerdo a la historia de vida que ha llevado. Y eso es lo que transmite uno y eso es lo que hace que se conecte con el público. Por eso es ahí la clave de que determinados conferencistas que son inspiradores o motivadores tienen un público grande porque saben escoger el tema o los temas apropiados de acuerdo a las necesidades del país, de las ciudades, ¿verdad? O de las regiones en las que se esté viviendo. Entonces saben conectar porque tal vez todos esos factores que están transmitiendo son parte de la historia del conferencista también y hay una empatía muy grande, una sinergia muy grande de crecimiento y automotivación para que pueda haber esa conexión entre el conferencista y el público, porque es lógicamente, es como si yo doy una conferencia de inspiración o motivación y la doy a un público que es del área de financiero, ¿verdad? Hay cuestiones que no van a despertar una conexión muy fuerte. Y yo lo acabo de escuchar en una conferencia que dio un amigo, donde yo le pedí que me sustituyera porque yo tenía otro compromiso. Y eran un público de 800 jóvenes de varias universidades. Y él comenta después en las redes, ¿qué le pasa a los jóvenes? Que yo estaba hablando, pulí estudiando el tema, me lo analicé, lo escudriñé, amé el tema, me sentí sumamente preparado y los jóvenes con el teléfono, indiferentes, platicando, riéndose, agarrándose el zapato o agarrándose el cabello, pero lo último que pusieron fue atención y él lo dijo en sus redes posteriormente, ¿verdad? Entonces, eso creo que es un comentario que no se debería haber hecho por parte de él, porque evidenció la falta de conexión y eso no significa que los jóvenes estén indiferentes, significa que el tema tal vez que él desarrolló no era de acuerdo a la edad de los jóvenes. Con los jóvenes tienes que tener mucho cuidado con los temas porque tienes que ser muy interactivo para poderlos captar y entender que un público de jóvenes está más dedicado
para una persona de una determinada edad, porque pueden hacer conexión. Una persona de más edad sería como el papá que está enseñando a los hijos, y ellos no van a querer eso. Ellos, para interactuar, ocupan una persona más joven, que se pueda vestir incluso con el perfil de joven también, para que pueda crear una empatía desde la forma de vestir en todas esas áreas. Por eso es que es tan importante uno entender qué perfil de personalidad tiene uno como conferencista, cuáles son las áreas de vida que uno ha vivido, qué es lo que ama uno hacer en su historia, y eso a través de un moldeo de palabras, uno lo va a plasmar y va a hacer conexión de acuerdo al tema y el público que ya se ha sido invitado a ese tema específicamente. Y saben que si un público va a ver un conferencista, increíblemente ya hay una conexión, porque el tema ya los captó. Y de antemano ya hay una ganancia muy grande en ese aspecto en cuanto a la empatía de la conexión. Y creo que es muy importante que nosotros como conferencistas podamos definir eso. Si yo voy a ir a ver una plática a mujeres, créanme que no voy a hacer una conexión si yo les hablo sobre moda de mujeres, porque no sé de eso. Pero es muy diferente si yo les hablo sobre los derechos de la mujer, del respeto y de lo que es la autoestima de la mujer, desde el punto de vista del hombre para la mujer, porque eso es una información para ellas muy genuina y decir, ok, lo que yo pensaba como mujer, entonces estoy un poco equivocada. Qué importante que el hombre tenga una versión diferente y eso le da cultura a la mujer. Y eso crea una empatía. Por eso sí es muy importante ver cuál es la historia de uno, qué es lo que uno realmente quiere transmitir, qué historia ha vivido uno, y eso crea un acercamiento en una forma muy natural. Muchas gracias. Entonces podríamos decir, René, que de alguna forma para elegir tu tema requieres indiscutiblemente saber cuál es tu público al que vas dirigido, conocer sus necesidades y, como dicen, a la tierra que fueres, haz lo que vieres, es decir, te adaptas con la gente que vas a tratar como público. Exacto, creo que un conferencista siempre es muy importante. No quiero hablar yo, pero voy a compartir algo personal. Siempre yo les digo, mándame fotografías o videos del auditorio. Dime cómo está el clima, porque eso influye los colores en los que uno se tiene que vestir. Dime cuál es el fondo de los telones del auditorio para ver qué color me voy a poner, porque si el fondo del telón es oscuro y yo siempre me he visto con trajes oscuros, lo único que se van a ver son mis dientes. Es por ello que yo siempre uso camisolas blancas. Entonces, son muchos detalles que uno tiene que ver, probar el sonido, porque todo es un respeto por la gente, es un respeto para la organización que te contrató. Son muchos detalles que uno tiene que ver y sobre todo, entre qué edades es el público. Son mayor parte mujeres, hombres, hay niños, adultos mayores. Entonces, todo eso influye porque si vas a una plática para adultos mayores, créelo, que si vas vestido muy juvenil, van a pensar que están hablando con un chamaco y ellos no quieren escuchar eso. Si vas con adultos mayores, te vistes con colores formales, creas una empatía automática. Y un tema, lógicamente, de acuerdo a su edad, no hablarles de finanzas, no hablarles de muchos factores que no les interesa. A ellos les interesa calidad de vida de adultos mayores, por un ejemplo. Muchas gracias, sí, correcto. Antes de permitirle la palabra primero a Dani y luego a Paul, que tenía la mano levantada, ya llegamos al momento donde si ustedes público quieren hacer preguntas de lo que hemos comentado, si tienen que compartir o quieren compartir algo de también lo que están viviendo en este momento, es momento de que si gustan lo pueden escribir. Ahorita voy a dar lectura, después de Paul, de la participación de Paul, voy a dar lectura precisamente a lo que tenemos en nuestro chat. Y igualmente quieren utilizar el micrófono con que levanten la mano, ya saben que tienen la oportunidad. Dani Cano, te escuchamos. Bueno, aquí algo interesante porque para mí el programa de hoy tomó como otro rumbo, ¿no? Si bien sigue apoyado sobre la palabra, creo que ya nos estamos yendo un poquito al molde del conferencista y al molde del público al cual vamos a abordar. Y hay una frase que tengo aquí que me encanta. El zapato que va bien para una persona es estrecho para otra. No hay receta en la vida que vaya bien para otros. Y mencionaban ahorita el tema de los influencers, toda la moda que se ha gestado a partir de esta necesidad de mostrarse. Entonces simplemente cojo un tema,
lo voto, genero muchos likes y en eso baso mi vida y monetizo. Pero realmente, ¿cuál es la esencia y cuál es la raíz de aquello que estoy entregando? ¿Cuál es el diferencial que tengo? Si ustedes se ponen a ver mucho en YouTube, aparecen muchos temas que son de moda en un momento particular y Ujú. muchas personas hablan de eso de la misma forma y dan una receta. Yo soy un poco enemigo no lo he leído, eso sí, voy a hacer un juicio, me hago cargo de ello, pero, por ejemplo, El Club de las 5 de la mañana. Ese libro donde llevan a las personas a cumplir ciertas normas y reglas para tener cierto tipo de resultados. Yo soy más amigo de los libros y del contenido donde dan simplemente una estructura en donde uno, de acuerdo a su personalidad, como lo ha dicho René anteriormente, elige qué camino escoger y empezar a formarse para transformar su vida, ¿no? Entonces, eso de la receta que el zapato le queda bien a uno y a otros no, creo que es importantísimo reconocerlo para amoldarse un poco al público que va a tener y llevar también al público para amoldarlo a la personalidad del conferencista. Creo que es un trabajo como la hipnosis. No sé si ustedes han trabajado hipnosis. Eh, yo hago en parte algo de PNL y en parte teatral también por el tema del mentalismo. Y realmente he llegado a la conclusión de que la hipnosis simplemente es un juego en donde el hipnotizado juega a que se está dejando hipnotizar, a que está entrando en un trance y el hipnotista está jugando a que tiene cierto tipo de condiciones que lleva a la persona a que se hipnotice, ¿no? Pero realmente simplemente hay una estructura de palabras, de órdenes, de acuerdos mutuos que se hacen antes, durante y después de la sesión de hipnosis. Creo que en eso se puede ver un poquito la estructura de las conferencias, ¿no? De estar frente a los demás, de entregar un contenido, de ser y tener un diferencial propio, algo que sea fácil de comunicar, algo que la gente ame, algo que salga de aquí dentro y no que simplemente sea una copia. Y esto lo digo y lo comparto viendo a muchos colegas magos que copian rutinas de otros que son muy famosos y no se ve la magia, simplemente se ve una persona ejecutando juegos de manos. Entonces creo que todo parte de aquí adentro, ¿no? Y cuando eso sale y fluye, las personas reciben el mensaje como uno quiere transmitirlo. Eso es cierto, ¿no? Eso sería. Puedes aprender mucho de otras personas, pero hacerlo a tu esencia. Es lo que les decía hace rato, ¿no? Esa parte de la cursitis, que al final de cuentas ese conocimiento puede ser no tuyo, pero cómo lo vas a convertir y a transmitir en tuyo. Ese es el punto importante. Muchas gracias, Dani. Paul, te escuchamos. Estoy de acuerdo primero con René al momento de comentar de que hay que conocer a nuestra audiencia. Es importantísimo conocer a la audiencia. Yo lo he aplicado siempre. En cualquier intervención, cualquier conferencia que dicto, tengo que investigar quién es mi audiencia, con quién me enfrento, con quién hablo. Y también estoy de acuerdo con Daniel Cano en, en ese punto de la psicología que todos declivan en las redes sociales, que es la aceptación. Todas las personas a través de las redes sociales buscan aceptación, de algún modo, Mm. mostrando lo que o incluso mostrando lo que no tienen. Entonces, el nivel de aceptación es un problema psicológico que todo el mundo muchas personas deben corregir porque influyen a otras personas a mostrar, a hacer cosas que no, incluso no están de acuerdo. Ujú. Entonces, es una problemática que creo que es un tema que hay que tratar más adelante, tal vez, el nivel de aceptación y las redes sociales. Más aún porque no sabemos si es que lo está viendo un menor de edad o una persona que no está tan cuerda. Pero sí, regresando al tema de la palabra y del tema de los conferencistas, de acuerdo con René, conocer a la audiencia es importantísimo porque... em,
investigar quiénes son los oyentes, entender sus intereses, el nivel de conocimiento del tema y las perspectivas nos permiten adaptarnos adaptar nuestro mensaje de una manera más relevante. Ahora, tampoco hay que descuidar el punto de comenzar con fuerza. Cuando nos comunicamos con una persona o cuando estamos en un público, comenzar con fuerza es captar la atención desde el principio. Una introducción impactante, por ejemplo, podemos comenzar con una pregunta provocativa o una anécdota que lleve al público a que se prenda con nosotros. Comunicarse con una persona y comenzar con una anécdota es algo que me ha funcionado mucho. Ahora, hablar con claridad no hay que descartarlo. Con pasión, con lenguaje corporal, expresar un mensaje con entusiasmo, con claridad, utilizar un tono de voz adecuado, proyecta confianza. Ya es fácil de hacerlo, simplemente es practicar un poco y hacerlo. Podemos utilizar también, por ejemplo, historias de ejemplos. Claro, historias concretas. Fomentar la interacción con el público. Fomentar la interacción con nuestro público oyente creo que es también muy importante. Conectar e interactuar. Yo creo que si llegamos al punto de interactuar con el público, la gente deja su teléfono y se prende con la conferencia. Así Claro es. que es muy importante el apoyo audiovisual. Son puntos que descuidan muchos conferencistas. Tenemos que sorprender con lo que tenemos atrás. Si nosotros hacemos una diapositiva que tenga unos efectos por aquí, que tenga una persona, ojo que también mostrar rostros de personas en diapositivas o personas dentro de una diapositiva causa una conexión de familiaridad con el subconsciente de esa persona, porque sé que no está viendo una diapositiva, sino está viendo una persona que se está comunicando con él. Eso es muy importante en toda conferencia y eso siempre lo llevo. Incluso en las conferencias, en los entrenamientos que dicto con mis docentes, trato de poner por ahí el rostro de un profesor o de alguien y eso genera una conexión interesantísima. Claro que el contacto visual de nosotros mismos con esa persona con quien hablamos, eso es infalible. Mirarlo directo a los ojos, porque conectas y inspiras confianza. Se ha visto ya muchas veces, incluso la gente lo puede ver en internet, que cuando una persona habla como que mirando atrás o desviando la mirada por allí, no inspire esa confianza. Pero si nosotros miramos directo a nuestro público, directo a los ojos, interactuamos, los tocamos, eso es espectacular. Es una conexión infalible y siempre nos va a ir bien hablar con esta conexión. Claro, tampoco abusar, ¿no? Agarrarlos y apapacharlos, tampoco, sino tener una conexión un poco respetuosa y alturada. Claro que adaptar nuestro mensaje, creo que me estoy yendo, mil disculpas, pero adaptar nuestro mensaje a su mentalidad. Tenemos que adaptar nuestro vocablo a su nivel académico. Exacto. Eso también me ha funcionado mucho. Sí, sí. Yo he dado conferencias con chicos de secundaria, así de inteligencia artificial y de todo esto, y les he hablado como si fuesen mis amigos, he conectado con ellos y bueno, felices los chicos me citan otra vez, profe, venga otra vez, me escriben por las redes sociales y es infalible ese punto. Eh, y claro, algo muy importante, nunca debemos perder nuestra autenticidad, ser auténticos, ser nosotros mismos, vestirnos como nosotros nos gusta, tener nuestra esencia. Si yo les muestro la imagen de mi padre, una foto de mi padre, van a ver que él es un tipo que dicta sus conferencias con esos zapatos de charol tipo músicos de blues, Ah, que sí. son brillantes, que tienen sus cosas por ahí, con sus camisas, sus tirantes dorados, sus camisas de color, su pañuelo, sus cositas,
sus gemelos dorados que resalten, sus pantalones blancos que siempre están aquí en mi mente. Entonces, él es un personaje. Él cuando ingresa al escenario, ya saben que él es el expositor. Entonces, Ok. ser auténtico, eso es su esencia. Y esa autenticidad que él da me impactó a mí mucho y siempre lo he llevado siempre, sí, en mis conferencias, en lo que, en el trabajo humilde que he realizado y me ha ido bien, me ha ido bien. Bueno, eso quería aportar, eso quería aportar. Muchas gracias, Paul. ¿Sabes? Hay algo en especial que observo en ti. Cuando estás platicando precisamente tu experiencia, se nota la pasión con la que estás viviendo todos tus recuerdos. De exactamente, vamos, para ti no solamente es un trabajo, es tu estilo de vida, dejas ahí el corazón, el todo. Y eso es algo maravilloso, porque cuando vives con pasión lo que estás haciendo, dices tú, aunque no te paguen, pero lo disfrutas. Y eso es algo que se te nota. Y permítanme compartir rápido una experiencia en cuestión de lo que dice, ¿no? A mí también me ha tocado hablar y trabajar mucho con adolescentes, es una de las piezas que más trabajo. Y en una ocasión me tocó hacer una conferencia para jóvenes, pero estos jóvenes requerían llevar más jóvenes. Entonces, cuando estaba organizando todo el equipo de que llevara y que consiguiera gente, yo decía, ¿cómo los hago que piensen y que traigan a las personas adecuadas? Aquí en México, los jóvenes dicen, organizan sus fiestas y dicen, la fiesta es TTP. Digo, para los que no sepan, es trae tu pomo. O sea, cada quien lleva qué tomar. Ujú. Y le llaman el TTP. Entonces recuerdo que en ese momento les dije, a ver, chavos, esto es un TTP. Y me voltean a ver impresionados, dicen, ¿de verdad nos vas a dejar traer que tomar? Le digo, no, 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 trae tu prospecto. Eso es lo que significa TTP para mí. Al final de cuentas, logré que ellos entendieran, jugaran con ese término y llevaran a todos, a todas las personas que ellos requerían. ¿Por qué les estás hablando en tu lenguaje? Porque no se trata de que te espantes de lo que ellos viven, se trata de que te pongas en su camino, te pongas en su lenguaje y le hables de tal forma que ellos te comprendan. Muchas gracias. Jorge, te escuchamos. Sí, bueno, de verdad que cuando escucho a todos, uno va recogiendo de cada uno algo distinto, pero que al final todo va sumando, porque va resonando con la experiencia individual que uno tiene, particularmente en mi caso, ¿no? De lo cual, pues, yo puedo añadir, bueno, en realidad algunas cosas justo que iba a mencionar, Paul lo dijo ya, el tema de las historias, justo le iba a decir, pero bueno, ya lo mencionó. Igual le quiero dar un sentido simplemente a eso. Todo lo que antes de hablar de las historias quería decirles, ¿no? Que ahora que hablábamos de cómo conectar con la gente, algo muy importante digamos, cuando hablamos de la palabra y el poder o el impacto que ésta puede tener en la audiencia o en los demás, parte de entender sus necesidades y expectativas. Antes de yo empezar a hablar un tema, ¿no? Más allá del segmento al que yo me dirija, si son jóvenes, si son ancianos, si son madres, si son adolescentes, si son empresarios, más allá del segmento, más allá de la característica común, tengo que entender qué necesitan esas personas, escuchar qué expectativas tienen. Para eso se habló hace un rato también de estrategias, cómo iniciar un diálogo con ellos, una conferencia, un conversatorio, dependiendo también del estilo de comunicación que yo quiera impartir. Es muy importante por eso, más allá de las dinámicas que al inicio nosotros podemos utilizar muchas veces, y mucho tiene que ver no solo con el público, también a veces hasta con el horario. Si yo tengo que dictar una conferencia después de la hora de almuerzo, donde yo sé que la gente de por sí está cansada, adormecida, yo tengo que ser más dinámico de lo normal. Tengo que agregarle un 50% de dinamismo adicional, levantarlos de los asientos, hacer que interactúen, todo lo que se dijo hace un momento. Pero es muy importante hacer un levantamiento de información. ¿Qué necesita la gente? Entonces yo voy a hablar de un tema, les empiezo a hacer preguntas de ese tema.
voy midiendo también el grado de conocimiento. El hecho de que sean adultos no significa de que conozcan de todos los temas. Hay gente que justamente va a escuchar, por ejemplo, un discurso, una conferencia, porque desconoce del tema. U otros de repente sí conocen, pero simplemente quieren ampliar su información. Entonces es muy importante levantar información para detectar necesidades y expectativas de la gente. Por eso, algo importante que les quería mencionar era el tema de la escucha, ¿no? La escucha es fundamental en todo tipo de interacción con el público, ¿no? Entonces yo tengo que estar, como quien dice, dispuesto a escuchar más que a hablar de lo que yo quiero hablar, ¿no? Dice que la comunicación efectiva comienza con la escucha. Hay una frase sobre eso, ¿no? Y a partir de que yo escucho y entiendo las necesidades de la gente, recién empiezo, como quien dice, a soltar toda la información. De pronto yo tenía mucha información que dar, al final me enfoco en una parte, un tema, un aspecto específico y sobre eso le doy marcha y hacemos y conversamos y damos ejemplos y todo eso. Y otro punto importante, bueno, solamente lo voy a tocar como un plus porque ya lo dijeron, era el tema de las historias. Las historias conectan. Sin duda que las historias conectan. Yo también soy un partidario de que es empezar con una historia, una anécdota, incluso contarlas durante el transcurso de un discurso es realmente muy impactante, muy efectivo cuando te diriges al público. Hay una frase de Barack Obama también que decía, ¿no? Tuve que descubrir y entender mi propia historia antes de poder escuchar y ayudar a los demás con las suyas, ¿no? Y qué interesante porque esta frase nos da a entender que no solamente tienes que contar historias del resto, la verdad, lo que más conecta es la historia de uno mismo, porque tú la has vivido. Le vas a poner más emoción, le vas a poner más pasión, le vas a poner más adrenalina a tu historia. Y la gente se emociona cuando escucha una historia auténtica, ¿no? Que yo la he vivido. Entonces, compartes tu historia hacia los demás con el fin de inspirarlos a que por lo menos intenten hacer algo parecido. Entonces, es muy importante por ello, cuando hablábamos hace un momento de conexión con la gente, es muy importante, pues, uno, escuchar a las personas para poder detectar sus necesidades y expectativas, y dos, ver estrategias de conexión, de las cuales una muy recomendable es contar historias, priorizando las propias. Priorizando las propias. Puedes contar la historia de un filósofo importante, de un inventor, de un presidente, de un músico, de quien quieras. También es válido, pero no dejes de contar historias propias. Es más, la primera historia que debes contar en una exposición siempre debe ser de uno mismo, porque es lo que más conecta. Eso te quería compartir. Muchas gracias, Jorge. Me acabas de regresar al tema de hace rato. ¿Qué ocurre con esa escucha? De cómo te escuchas a ti mismo y cómo te hablas a ti mismo. Recuerdas que hace rato lo veníamos diciendo, qué importante puede ser el cómo te estás hablando a ti, porque al final de cuentas ahí viene también el poder de esa palabra, de cómo te va a permitir crear o no crear, o destruir, como lo decían al inicio. Antes de darte la palabra, Dani, ya sé que te urge, pero espérame un segundito. Prometí leer y creo que me van a decir todo el público, lo prometiste, pero no lo cumples. Y ya tenemos muchos mensajes. Bueno, José nos dice saludos y bendiciones. María Alejandra dice, son empresas serias, pero asumo que son nacionales, son mundiales. Excelente coach, soy su alumna, eso en cuestión de Alejandrina, te lo dice a ti, Jorge. Bueno, Jorge ya se lo agradece. Alejandrina dice que saludos, ¿no? Juan Vargas nos dice gente empoderada. Juan Vargas dice romper esos temores es un proceso que todos pasamos. Em, Le contesta Jorge que así es. E igualmente, Juan nos habla en el momento que decíamos de cómo te observan los hijos. Dice, los hijos cierran los oídos al consejo y abren los ojos al ejemplo. Muy cierto. Jorge Espinosa le dice tal cual, por eso es importante ser coherente y demostrar en nuestros actos lo que estamos diciendo, ¿no? Yo creo que nuestra vida habla mucho de cómo somos. Entonces,
Alejandrina nos dice, excelentes seres humanos, las vidas nos va resaltando y mejorando. Juan Vargas dice, no soy perfecto, pero soy feliz. Me encantan los tirantes. En una fiesta de traje, dice él. Em, mm, gracias, Paul. Nos está compartiendo un video de su papá. Muchísimas gracias, dice antiguo, pero aún se escucha una inspiración para mí, indiscutiblemente. Ahorita lo copio, lo pegamos por acá. Un buen orador no dice, dice Juan Vargas, un orador no dice que va a contar una historia, comienza a contarla de inmediato. Igualmente nos pega el link Paul, y hasta este momento esos son todo lo que tengo. Si alguien, vuelvo a hacer la invitación, si alguien quiere compartir, quiere decirle algo a cualquiera de los expositores que están hoy con nosotros, es momento, ¿no? De que le digan, oye, quiero ir a tu conferencia, ¿qué temas vas a dar? ¿Dónde te puedo seguir? ¿Dónde te puedo contactar? Pues no sé, alguna duda, ¿a qué te dedicas aparte de o dónde te encuentro, etcétera? Este es el momento. Y ya saben, levanten manita o escríbanoslo, todo se va a leer. Muchas gracias. Ahora sí, Danica, ¿no? Bueno, redondeando un poco mis masacotes, tú me conoces, Lili, creo que aquí hay que hacer un balance un poco entre las habilidades blandas y las duras. No podemos pararnos frente a un público con la responsabilidad del compromiso que tenemos si no tenemos las habilidades duras, la parte técnica, los conceptos, pero tampoco podemos pararnos solamente a dar conceptos y términos e información, porque vamos a saturar a las personas. Creo que hay que generar una conexión importante, como por ejemplo, yo le digo a Juan Vargas, prenda su micrófono. Él prende su micrófono. Eso ya es conexión. Ahora, Juan Vargas, quiero que me diga una carta de la baraja de póker, cualquiera. El 7 de bastos. Bueno, baraja de póker sería Ah, tréboles, perdón. diamantes, picas o corazones. Sí, sí, el 7 de diamante. 7 diamantes. Entonces yo simplemente saco la baraja. Esta tiene aquí el Joker, el cual voy a sacar, y vamos a buscar una carta, la cual yo giré porque sabía que iba a elegir a una persona que iba a pensar una carta específica. Y hay una carta girada, solo una en la baraja, y es justamente el 7 de diamantes. Qué bueno soy, no me lo puedo creer. Y así es como Eso. generamos, Juan, una conexión con nuestro público, nos metemos en su mente. ¿Cómo? Por medio de los conocimientos, de lo que transmitimos, pero muy importante el cómo lo transmitimos. Y aquí hay algo muy importante, y quiero dar un ejemplo con esto, y es que ese balance tiene que generarse desde el contenido, ¿no? Y desde el contexto, ¿no? Como para usar otros términos, diferentes habilidades blandas y duras. Creo que si nosotros somos un río que lleva información, que hace entrega a los demás, que provee a los campesinos de agua, etcétera, a las ciudades, pero alguien llega y nos mete a una botella que tiene esta formita, no voy a decir el tipo de refresco para no hacer publicidad innecesaria. eh, Volvemos a esa botella de gaseosa, una botella de agua, porque tiene agua. Sin embargo, el agua toma la forma del contenido de la botella. Entonces hay un balance. Eso creo que es lo que hay que lograr como conferencistas, como personas que nos dedicamos a través de la palabra a transmitir emociones, experiencias, sabiduría, conocimientos, información. Creo que básicamente sería eso es lo que recojo de parte de lo que hemos hablado todos en esta noche. Muchas Y gracias. vuelvo y digo, como siempre, Lili, estamos muy serios. ¿Y qué crees que hoy sí nos hemos dedicado a estar serios, Dani? Es sorprendente. Sí, sí, Déjenme estoy contarles madurando. rápido que tenemos amistades, coach que vienen con nosotros y no sé si te enteraste, Dani, pero tuvieron una conversación ellos dos por fuera.
hablaron por teléfono Deises y Armando, y luego me hablaron a mí y me dijeron, estamos espantados porque no nos peleamos, ya nos llevamos bien. Le digo, ya ven, entonces, y dice, ¿y tú y Daniel? Le digo, nunca hemos tenido problemas. Daniel se controla, yo me controlo, o sea que no hay problema. Exacto. Logramos hacer esa conexión, entonces no hay problema. Pero créanmelo, que si hay algo maravilloso, y eso lo he aprendido, cuando tú puedes compartir tu mensaje y entre más te puedas sonreír, entre más puedas ser atento, porque muchas veces estamos casados con que el dar o aprender algo, el dar un conocimiento, aprender algo, tiene que ser serio. Y no es cierto. La vida disfrútala. Es lo más maravilloso que podemos hacer. René, te escuchamos. Estaba escuchando y recuerdo mucho hace poco tiempo que me invitaron a un congreso de puras mujeres empresarias aquí en mi estado, pero vinieron de otros estados también. Y todas ellas tienen un nivel de desarrollo cultural mucho, muy bueno. El caso que yo era el tercer conferencista, únicamente iba a ser ese día. Iban a ser 6 o 7 conferencias. Y mi conferencia era a las 11 de la mañana y el presidente del organizador del Congreso me dice, desde que se abrieron las conferencias han sido estadísticas, datos, informaciones y la gente se está durmiendo. Necesito que hagas algo, me dijo, para que la gente se automotive, se recupere, que recuerde que está ahí sentada, ¿verdad? Entonces yo ya llevaba mi temática y cuando subí al escenario, solamente les pregunté, ¿saben quién es Obama? Y recordé ahorita que alguien lo comentó. ¿Saben quién es Obama? Y le dije, levante la mano. Y todo el mundo le levantó. Sabemos que era el presidente de Estados Unidos. ¿Saben quién es su esposa? Ok, su esposa es tal persona. Ella dijo en una ocasión, yo voy a ser la esposa del presidente de Estados Unidos. Y él en varias ocasiones dijo, si yo soy presidente es porque mi mujer siempre me estuvo diciendo eso. Y ella es un pilar muy grande porque ella es una persona que tiene una especialidad en ciencias políticas, una persona muy culta. Pero la anécdota es lo siguiente, y todo eso yo les platicaba de inicio. Llegaron a una gasolinera, creo que esta anécdota tal vez ya la han escuchado, y llegan ella y él a una gasolinera y el despachador les dice que sí, cuánto quieran. Ella, por el lado de ella estaba el tanque y le dice, llénalo. Y le dice, hola, ¿cómo estás? Y el despachador le dice, ¿cómo estás? Muy bien. Supe que te casaste con el presidente de Estados Unidos. Así es, le dice, él es mi esposo. Se saludaron muy bien. El caso es que cuando ya iban, le dice él a su esposa, o sea que te hubieras casado con este muchacho de la gasolinera, hubiera sido la esposa del despachador de la gasolinería. Y le dice, no, me hubiera casado con el dueño de la gasolinera. Como diciendo, no fuera el despachador, lo hubiera convertido en el dueño, ¿verdad? Entonces, con esa anécdota yo abrí y les dije, ¿cuántas de ustedes tienen el potencial para creer que los maridos que han confiado en ustedes han sobresalido en todas las áreas? Y muchas levantaron la mano. Y otras dijeron, el mío no se presta, por eso lo voté. Entonces hubo un empoderamiento en cuestión de minutos, pero nosotros como conferencistas tenemos que aprender a improvisar detalles y la clave no es sacar de la manga cualquier situación, sino la clave en todo esto para poder conectar es también, y alguien lo comentaba ahorita, estar en un constante aprender. No decir, este tema ya me lo sé, sino decir, lo vuelvo a leer, porque ese tema lo leí o ese libro lo leí hace 5 años, pero ya tengo otro punto de vista, tengo otra madurez, tengo otra estabilidad, tengo más conocimientos, lo puedo ver o encontrar un conocimiento diferente al que originalmente lo volví a leer. Y la clave en esto es que nosotros siempre estemos en un constante aprender, que los libros sean nuestros grandes aliados y sabemos perfectamente que hay muchos audiolibros, sabemos que existe mucho libro, ¿verdad? Digital,
y son maravillosos, pero el cerebro tiene un registro impresionante en nuestras generaciones para poder leer los libros físicos. Los libros digitales y toda esa información digital está diseñada para los jóvenes de hoy, porque el cerebro y su naturaleza es de chip cibernético. Las generaciones arriba de los 30 años no traen ese chip cibernético, traen una adaptación que han logrado hacer suya y han tenido grandes logros, grandes desarrollos en la tecnología. Pero los jóvenes tienen una fase automática en eso. Y por eso todo el área digital de los libros digitales están hechos para ellos. Pero nosotros, como conferencistas que somos otra generación, sí sabemos que los libros físicos son el elemento y la alianza más grande que podemos tener para nuestro cerebro, para poder aprender, corroborar y lógicamente poder hacer de toda esa cultura de los libros una pasión que nos alimente para poder tener elementos y poder retransmitir en una conferencia lo que hayamos aprendido también. Muchas gracias, René. Lo que dices es muy cierto. Mi hija, la mediana, utiliza el Kindle para leer, ¿no? Precisamente la oportunidad de ese aparatito es, no brilla tanto, no te lastima los ojos, Ah, no tiene tanta luz azul, y me lo prestó en algún momento porque yo quería leer un libro. Y la verdad me desesperaba porque a mí me encanta rayar mis libros, sacar anotaciones, etcétera, ¿no? Y ahora estoy viendo que soy de esa generación que trae una adaptación, pero no es tan buena, creo yo. Gracias, René, por hacérmelo saber. Lili, Mande. Lili, saco una reflexión muy importante con esto que nos regala René, y es que si Obama, la esposa, por una orden lo llevó a ser presidente, ¿qué se puede pensar de un pobre mortal? Estamos destinados a seguir las órdenes de nuestras esposas. No, espérate. A ver, aquí hay algo importante que acabas de decir. Se dice que de alguna forma el hombre es el que manda, indiscutiblemente. Es el que decide. Ajá. Solamente que Mm, nosotras tenemos que ser tan inteligentes para que lo que decida sea nuestra conveniencia. nos manipulan, fácil, eso es manipulación. Es Podemos hacer un manipulación. programa sobre eso, Lili, claro, manipulación. Ya te vas a poner en el plan víctima. Está bien, Dani, lo haremos. Pues aprovechando esto, antes de cerrar, porque nos faltan 10 minutos, quiero invitarles a precisamente nuestro siguiente programa va a irse hasta estamos en junio, ¿verdad? El día 6 de julio tenemos un programa igual que todos, muy bueno. En esta ocasión vamos a hablar de cómo repercuten las emociones en nuestra salud. En esta ocasión van a venir con nosotros dos médicos, van a venir coach, para trabajar también este tema, pero ¿saben qué es lo más padre? Cada tema que vamos es aprendiendo, ¿no? Hoy, por lo menos su servidora, estoy muy agradecida con René, con Jorge, con Paul, con Dani también, porque aunque ya sabemos que eres parte del listado de Sin Límites y ahora sí cuando hacemos el inventario ahí aparece el mago, el mago Clember, al final de cuentas, ¿qué sucede? Nos permitimos aprender y estoy aprendiendo, hoy me llevo muchas cosas. Gracias, porque al final de cuentas, lo que no, lo que ya sabía, lo confirmo, lo reafirmo o lo modifico, porque al Ujú. final de cuentas siempre estamos aprendiendo algo nuevo. Quiero hacerles una invitación, sobre todo a todos los mexicanos. Estamos teniendo campamentos cada 3 meses o 4 meses. El siguiente es en septiembre, 4, 5 y 6 de septiembre. Esos campamentos que nosotros realizamos dentro del Centro de Formación y Certificación Coaching México son para autoconocimiento y otro punto muy importante, enfrentar todos tus miedos. Y tenemos muchas dinámicas donde las personas que los han vivido cambian sus vidas y eso es algo maravilloso, ¿no? Que se dan la oportunidad, vamos a vivirlo en un lugar maravilloso que es Acatlán de las Manzanas, en medio de todo el bosque, en unas cabañas hermosas.
y trabajamos muchísimo y los que gusten, comuníquense conmigo, estamos para servirles con todo gusto. Y los que ya son coach certificados dentro del centro de formación y coach que no se han logrado certificar, pero que terminaron su preparación, el próximo lunes tenemos una cita a las 7 de la noche, hora México, porque vamos a debutar la Asociación Internacional de Coaching Certificados. Y les vamos a explicar todo lo que hay ahí adentro y los beneficios que van a tener. Entonces, créanme lo que vale la pena, porque siempre estamos buscando algo nuevo que ofrecerles. Muchísimas gracias y me encantaría, antes de cerrar todo esto, me encantaría escuchar de alguna forma con qué conclusión cierra cada uno de ustedes y no sin antes decirles, esta es su casa. Gracias por haberme permitido tener su visita, por haberme permitido tenerlos aquí. Sigue abierto porque ya vamos a tener el día 27 de julio, si no me equivoco, vienen los ganadores y los finalistas del concurso de oratoria de Perú. Va a venir Jorge con ellos. Más adelante tenemos un tema donde también René me va a hacer favor de venir. Ujú. Y poco a poco vamos a ir moviendo para que Sin Límites no solamente siga creciendo, sino siga aportando. Esto es, recuerden, un programa que es un conversatorio de especialistas en diferentes temas, donde cada quien tiene su propia opinión, pero nos dan la oportunidad de crecer y aprender todos juntos. Muchas gracias. Pues, por favor, sus conclusiones los espero con el que guste iniciar. ¿Comienzo yo? Lili, bueno, Adelante. Para concluir, eh, esta charla sobre comunicación efectiva, quiero recordarles que cada palabra que elegimos, cada forma en la que nos expresamos, tiene el poder de conectar, inspirar y transformar. Em, la comunicación efectiva no solo mejora nuestras relaciones colaboracionales, sino también construye puentes de entendimiento, empatía con el mundo que nos rodea. Y a medida que sigamos perfeccionando nuestras habilidades comunicativas, recordemos que siempre el valor de escuchar con atención, hablar con claridad, actuar con integridad juntos también juega un papel muy importante. Así que em, no solamente aprendamos a hablar, sino también a escuchar. Veamos las dos partes. Y a todas las personas que están viendo esta transmisión o este video, los invito a que aprendan también a escucharnos a los conferencistas, a los que tenemos la pasión de hablar, ah, cásense con la pasión de escuchar, porque creo que les va a venir muy bien recibir el humilde conocimiento que hemos venido acumulando, y este conocimiento lo hemos acumulado con pasión, porque nos gusta, porque tenemos en la sangre lo que somos ahora. Y, y recuerden que la comunicación efectiva es una poderosa herramienta de cambio. Gracias por su atención. Muchas gracias, Paul. Jorge, te escuchamos. bueno, Lili, muchísimas gracias. Gracias ante todo por este espacio de poder compartir con grandes expertos, con René, con Daniel, con Paul y por supuesto contigo y toda la gente que nos ha acompañado. Simplemente quiero hacer un pedido. Hemos hablado de cómo impactar a través de la palabra, pero yo les hago un llamado. Primero, pon atención cómo te hablas a ti mismo, qué te conversas todos los días. De acuerdo a cómo nos hablamos, hablamos hacia los demás. Recordemos de que o sea, todo lo que decimos nace de nuestro corazón y de nuestra mente. ¿Qué estamos generando internamente que de pronto nos hace decir o pronunciar palabras, incluso gestos desde el lenguaje corporal, que de pronto eh, impactan de una u otra manera en los demás? Pero todo empieza por un trabajo interior. Entonces, fíjate qué te dices día a día, cómo te hablas, con qué actitud
o con qué pensamiento empiezas el día, porque realmente nuestras primeras palabras están en nuestra cabeza, nuestro pensamiento. Sin abrir la boca ya estamos hablando con nosotros mismos. Todos los días estamos permanentemente, dice que tenemos un promedio entre 50.000 a 60.000 palabras o conversaciones al día, palabras, ¿no? En los pensamientos, y eso genera obviamente lo que tú luego vas a empezar a sentir. Entonces, empecemos a ser más conscientes de cómo nosotros hablamos con nosotros mismos. Acordémonos que la persona con quien más tiempo vas a pasar toda tu vida es contigo, conmigo, o sea, cada uno, ¿verdad? Entonces, ¿qué te estás hablando al día a día? ¿Y de qué manera lo haces? ¿No? Es muy distinto decir voy a lograr esta meta a decir ojalá Diosito me ayude. Porque obviamente desde el temor, desde la indecisión, desde la incertidumbre, si tú no confías en ti, no vas a poder lograr eso que quieres y por supuesto no vas a confiar en nadie. Vuelvo a decir, todo lo que hacemos con nosotros lo hacemos hacia afuera. Entonces, y otro punto importante dentro de esto de la palabra es erradicar nuestros juicios. Aprendamos a ser conscientes de traducir ese juicio que no nos deja ver la realidad o que por lo menos no nos deja ser objetivos, porque en realidad una sola realidad quizá tampoco exista. De pronto cada uno de acuerdo a su forma de vivir, a su historia, a sus vivencias, a sus creencias, a sus valores, tiene una manera de ver la vida. Quizá no todos podemos ver lo mismo, pero por lo menos tratemos de eliminar la mayor cantidad de juicios. Quizá no lo logremos al 100% porque somos humanos. Tampoco nos pongamos la valla alta porque somos seres humanos. Y de todas maneras vamos a emitir algún juicio todos los días. Yo lo hago y creo que cada uno de ustedes lo hace. En algún momento lo hacemos. La idea no es ser perfecto, la idea es ser consciente. La vida es eso. Venimos a ser conscientes al margen de nuestras imperfecciones. Entonces, trabajar con nuestros juicios es un desafío constante, diario, que minuto a minuto debemos hacer las personas. Y eso nos va a permitir hablarnos mejor a nosotros mismos para poder comunicarnos y expresarnos mejor hacia el mundo. Ese es mi mensaje, mi estimada Lili. Y gracias a Muchas todos. gracias, Jorge, muchísimas gracias. René, no sé si quieras, tengo que leer todavía mensajes que hay, pero te escuchamos. Luego a Dani, Correcto. luego los leo. Adelante. Este conversatorio, el tema central es el poder de la palabra. Y les digo, el verdadero poder de la palabra hace que las palabras precisamente moldeen nuestra mente para convertirlas en pensamientos o positivos o negativos. Y de esa forma, siendo pensamientos negativos o positivos, nuestro cerebro va a reaccionar a las palabras, ya sean positivas o negativas, dándoles, por supuesto, un estado emocional devastador si fueran palabras negativas y alentador si fueran palabras positivas. Es por ello tan importante que cuando nosotros sabemos la importancia del poder de la palabra, es asumir esa responsabilidad de poder dar palabras positivas siempre que sea posible y evitar, antes de dar una palabra negativa, pensarlo 10 veces. Y es preferible no emitirla a decir lo tenía que hacer. ¿Por qué? Porque no solamente podemos afectar con una palabra negativa al decirla, sino que nuestro cerebro se va acostumbrando a escuchar cosas negativas. Y de esa forma, con la negatividad no avanzamos y con lo positivo, por supuesto que avanzamos. Es cuando tenemos que entender que las palabras tienen poder, pero uno tiene la autoridad para poder frenar lo negativo y tiene la autoridad para poder decir, puedo vertir algo positivo, porque lo positivo es una siembra que se recogen grandes frutos a través del tiempo. Gracias. Muchas gracias. Y no sé si sepas, René, pero hay una certificación que se llama aplicación mental en México y esta aplicación mental es para entrenar a tu cerebro a siempre pensar en positivo. Así es. Y es sorprendente, pero es un año de preparación, o sea,
No es de me lo repito 3 minutos, no. Es toda una técnica. Su servidor está en eso y de verdad aprendo muchísimo. El Claro. 10 de agosto, 6 de agosto, si no me equivoco, Sin Límites va a tener exactamente ese tema. Cómo enseñar a tu cerebro a pensar en positivo. Entonces, ojalá nos acompañe. Y Dani Cano, Bueno, Lili, primero agradecerte como siempre la invitación. Segundo, a René, a Paul, a Jorge y a todas las personas que nos acompañaron hoy. También gratitud, porque sin ustedes el programa pues no sería posible, ¿no? Y dejar una pequeña reflexión. Somos seres lingüísticos. El lenguaje genera realidades. Entonces, pues con él creamos nuestro mundo. Simplemente, como lo decía Jorge, hay que ser conscientes. Observemos nuestro entorno, observémonos a nosotros mismos frente a un espejo y vamos a ver qué tipo de lenguaje estamos usando. muchas gracias, Dani. Y déjenme compartirles. Bueno, Paul nos hizo favor de poner y copian y peguen, por favor, el enlace para ver a su papá. Ahí está en el chat. También tenemos Juan Vargas, nos dice que las mujeres son guiadoras por excelencia. Ya ves, no te quejes. Es más, cuando has dicho que mi esposo es pobre hombre, no, lleva 25 años conmigo. O sea, ¿qué más quiere? Luego, las emociones y la salud es biodecodificación, sí es parte de eso. Nos habla Juan Vargas que una de las características es la determinación y nos comenta que qué maravilloso programa. Muchísimas gracias, Juan Vargas. Muchas gracias a estos espacios. Un honor escuchar a estos hombres tan valiosos. Y bueno, le contesta Jorge y muchísimas gracias. Y Juan Vargas también nos dice, ¿cómo hago para decir que no voy a ir sin decir que no? Yo mejor me quedo aquí. Ok, no sé si le quieran comentar algo. Yo mejor no comento. No, mentira, no, bien. Pues, No, ahí está el poder de tu palabra, Daniel Cano, exactamente. ¿no? Pues muchísimas gracias nuevamente, confirmando y reafirmando pues el agradecimiento enorme para Jorge, Paul, René, Dani Cano, que se dan este espacio, que me regalan este tiempo. Muchísimas gracias. Y les recuerdo que, pues, Sin Límites es como tal, un conversatorio, ya me equivoqué, un conversatorio que precisamente nos permite aprender. Por eso no hay límites, porque los límites únicamente los pones tú. Muchísimas gracias y feliz noche a todos. Buenas Gracias, noches. cuídense Muchísimas mucho. gracias Una a feliz todos. noche. Gracias, Lili. Qué Gracias a bueno ti. verlos. Chao, chao. Feliz Hasta noche. luego. Buenas noches.